Hola, ¿cómo están? Hoy quiero reflexionar en una palabra que es avivamiento. Y quiero tomar el texto bíblico de Habacuc en el capítulo 3, en el verso 2. Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Cuando hablamos de la palabra avivamiento, nacen muchas preguntas, inevitablemente. ¿Cómo se han desatado estos grandes avivamientos? ¿O cómo surgen? ¿A quiénes ha usado Dios a través de la historia? Somos candidatos para poder desatar esos grandes avivamientos por la gloria del Señor. Y a través de la historia bíblica nos encontramos con uno de los avivamientos que nos impacta en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando el pueblo de Dios estaban unánimes clamando, y dice que ellos oraron sin cesar, clamaban a Dios y fueron impactados en el día de Pentecostés por un gran avivamiento. Pero también a través de la historia tenemos a grandes hombres que fueron usados por Dios para impactar naciones, pueblos, pequeñas islas, ciudades, trayendo poderosos avivamientos. Y ahí, si la memoria no nos falla, podríamos hablar de un Juan Wesley, de Annie McPherson, una gran mujer que fue usada en un poderoso avivamiento. Recordar a estas grandes mujeres que fueron usadas en una isla de Escocia, ancianas, que sintieron una necesidad de elevar un clamor, anhelando que Dios moviera su mano a favor y que desatara un gran avivamiento. No podemos dejar de mencionar a Evan Roberts, el avivamiento de Azusa, avivamientos que ocurrieron en Alemania, Inglaterra, y que a través de la historia han impactado de una manera impresionante. Son algunos de los que puedo recordar, sin dejar de mencionar aquel gran hombre, Jonathan Hoffords, si bien lo pronuncio, que movió a China en un gran avivamiento. Entonces, hoy nace en nuestros corazones de impulsarnos a clamar a Dios, como lo dice el profeta Habacuc: avivarás, Señor, en estos tiempos tu obra. Moverás a tu iglesia en estos tiempos a vivir la sobrenaturalidad de recibir un gran avivamiento. Y yo creo que la respuesta de Dios es positiva, sí lo quiere hacer. Pero también nos impacta saber que todos estos avivamientos han venido por causa de un clamor, han venido por una búsqueda, por una oración sin cesar. No es suficiente el solo comenzar a orar, ni el mero orar correctamente, ni tampoco es suficiente orar de continuo. Solo por un tiempo, luego dejarlo y luego volverlo a retomar. Debemos de estar pacientemente esperando y orando y clamando y creyendo con una oración que no cesa, que no se deja, sino que es perseverar constantemente de continuo en oración hasta que se obtenga la bendición. Y esa bendición que Dios quiere desatar en medio de estos tiempos. Decía anteriormente en qué condición se encontraban aquellos lugares, cuáles eran sus necesidades. Y hoy día a nivel mundial estamos viviendo una situación caótica, desesperante, que ha llevado al pueblo de Dios a estar de rodillas y a clamar de día y de noche.
Y me pregunto, ¿será el tiempo de decirle a Dios, Dios, aviva tu obra en estos tiempos? Despierta a tu iglesia con un gran mover de tu Santo Espíritu. Enciende el fuego, Dios, en los altares y derrama de tu gracia sobre las naciones de la tierra. Y nace también hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que detiene un avivamiento? Porque si clamamos a Dios y levantamos una oración y un ruego, ¿qué puede detener o cuál es el obstáculo para que un avivamiento se desate en medio de estos tiempos? Y hay un solo obstáculo que puede bloquear el canal e impedir el poder de Dios y el avivamiento en nuestras vidas, en nuestras naciones, y ese obstáculo es el pecado. El pecado es la gran barrera porque ata y bloquea e impide el avivamiento que Dios quiere derramar sobre su iglesia. Así es el pecado, es la gran barrera y tiene que ser abandonado, tiene que ser erradicado, quitado de en medio de cada uno de nosotros. No puede haber medidas pequeñas, tintas, reflejos. No, tiene que ser erradicado por completo, abandonarlo completamente. El libro de Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, dice el Señor, o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces entendemos que el pecado es como un pulpo con muchos tentáculos. ¿Y qué podemos nosotros hacer en estos tiempos? Es decirle a Dios, clamar en nuestras oraciones, abandonar el pecado, cortar ese vínculo con el pecado, deshacernos de todo aquello y levantar nuestro clamor como nunca antes lo hemos hecho, y Dios nos sorprenderá con un gran avivamiento. Sin duda, la historia bíblica nos enseña y nos da el conocimiento de muchos avivamientos que experimentaron los hombres de Dios. Y me apasiona, y quiero terminar con el libro de las Crónicas, donde habla del rey Josías, un hombre joven que determinó acabar con el pecado, amar la ley de Jehová, respetar la ley de Jehová, erradicar los altares de idolatría, del paganismo, desechar todo aquello y volverse a Jehová. Y nos apasiona saber que en un tiempo que estaba decretado un juicio, en el tiempo del reinado de Josías, se desata un gran avivamiento. Porque aquel hombre, aquel muchacho, aquel joven rey, decidió volverse a la ley de Jehová. Respetar los mandamientos, respetar la palabra de Dios, cortar el vínculo con el pecado. Y el juicio que venía sobre la nación fue detenido, y más bien lo que ellos recibieron fue un gran avivamiento. Hoy es algo que tú y yo podemos llevar nuestro clamor delante del Señor y decirle, oh Jehová, aviva tu obra en estos tiempos, y en este tiempo y en medio de estos tiempos, hazla conocer. Que Dios les bendiga.